الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. Musulmanes, dice Allah subhanahu wa ta'ala: ¿acaso no ves cómo Allah pone como ejemplo una palabra buena, como un árbol bueno, cuya raíz está firme y sus ramas están en el cielo? Da su fruto en cada momento, en cada estación, con permiso de su Señor. Y Allah pone ejemplos a la gente para que así puedan recapacitar, para que así puedan recordar, lo cual significa que ese la'allahum yatadhakkarun está implicando algo que en algún momento hemos sabido, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos creó teniendo conocimiento, conociéndolo a Él, sabiendo quién es Él, y por eso Allah reunió a la descendencia de Adam y les preguntó: Alastu bi rabbikum, y todos dijimos: Balá, por supuesto que sí. ¿Acaso no soy yo vuestro Señor? Y todos dijimos que sí. La'allakum yatadhakkarun, para que así puedan recapacitar, recordar lo que ya sabían. Y el parecido de una mala palabra es como un árbol malo que no tiene estabilidad sobre la tierra, que no está enraizado en la tierra, no tiene estabilidad. Ma laha min qarar. Allah afirma a aquellos que creen con la palabra firme en la vida de este mundo y en el otro, en el ákhira. Hay quien dice que este hecho de que Allah afirme a los que creen con la palabra thabit, la palabra firme en la otra vida, contiene o encierra una alusión al momento en el que nos llegarán los dos ángeles en la tumba y nos preguntarán: ¿quién es vuestro Señor? ¿Cuál es vuestro din? ¿Y quién es vuestro profeta? Y a los creyentes Allah hará que nuestra respuesta sea clara, sea firme, sea sin duda, sin titubear. Y Allah extravía a los injustos. Allah extravía a los injustos. Y Allah hace lo que quiere. Musulmanes, tenemos que saber que Allah, por definición, es aquel que no será preguntado. Nosotros seremos preguntados, Allah no será preguntado. Allah hace lo que quiere. Allah no tiene que dar rienda, no tiene que dar cuentas a sus criaturas o a su creación de sus actos.
porque Allah es el Señor y nosotros somos los siervos. De manera que veamos lo que veamos, si somos creyentes y creemos en Allah, no nos puede conducir nunca a pensar mal de Allah. Si vemos que Allah extravía a los injustos, es porque ya precedió en su decreto, en el conocimiento anterior al tiempo de Allah, que habrían de serlo. Y Allah hace lo que quiere. Y Allah no tiene que rendir cuentas a sus criaturas. Somos nosotros los que tendremos que rendir cuentas ante Él. Porque nosotros somos las criaturas, somos los siervos, y Él es el Señor. Él es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. Pero en esa esclavitud, en esa servidumbre en la que nos ha creado, hay un gran regalo y un gran honor. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando quiere honrar a su profeta, lo llama en el Corán su siervo. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan. Subhana, gloria a aquel que hizo viajar una noche a su siervo, es decir, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde la mezquita, desde el Masjid al-Haram hasta el Masjid al-Aqsa, como dice la Aleya. Y lo llama siervo. De manera que el hecho de que seamos los siervos de Allah es algo que nos honra, no es denigrante. Lo que es denigrante es que seamos siervos de otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Eso sí es denigrante. Que seamos siervos de otra persona, o de otras personas, o de nosotros mismos, de nuestras propias inclinaciones, de nuestro nafs, como decimos, de nosotros mismos. O que seamos siervos de Shaitán, o de este mundo, de todo aquello que nos aparta de reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala, de todo aquello que nos separa del ákhira, de todo aquello que nos impide avanzar en nuestro camino del conocimiento de Allah y de obtener un triunfo, claro, en la otra vida. Y Allah dice, pone como ejemplo la buena palabra. La buena palabra, la primera buena palabra, la esencialmente buena palabra, es lo que se llama en árabe kalimatu tawhid. La ilaha illallah. Es la palabra del tawhid, la palabra que expresa la absoluta unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. La palabra en la que decimos la ilaha illallah, que implica que no hay nada digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Una palabra en la que Allah ha puesto secretos. Allah ha puesto cosas que nos hablan de Él. Porque es una frase que si la examinamos, es una frase que si la examinamos, es una frase que si la examinamos, nos damos cuenta de que todas las letras que contiene están contenidas en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Todas las letras que hay en la ilaha illallah están dentro del nombre de Allah. Todas. Lo cual no es simplemente, cuando lo traducimos, de alguna manera, no es tanto que lo estropeemos, sino que lo menguamos. Le quitamos poder, le quitamos fuerza. Porque necesariamente tenemos que traducir, no hay Dios con minúscula excepto Allah. Pero en realidad en árabe dice la ilaha illallah. Y el ilah, en lo que entiende la gente de conocimiento por el ilah, es aquello que no necesita de nada ni de nadie y que al mismo tiempo todo lo demás necesita de él. Entonces Allah está diciendo, no hay nadie que no necesite de nada y que no necesite de nadie excepto Allah. Allah es aquel que no necesita de nada y no necesita de nadie y que al mismo tiempo todos los demás, toda su creación necesita de él. Ese significado también está contenido en la Surat al-Ikhlas cuando decimos Allahu Samad. Al-Samad significa eso, aquel de quien todas las criaturas necesitan y él no necesita de nadie. Allah es Al-Ghani, el que no necesita de nadie. Ya Ayuhan Nasu, dice Allah en el Corán dirigiéndose a la humanidad,
Ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh gente, oh gentes, vosotros sois los que estáis necesitados de Allah, mientras que Allah es el rico, el que no necesita, el digno de alabanza. Y luego añade, si quiere, os quitará y traerá a otra gente. Y eso no es difícil para Allah. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. O como quiera que diga la aliyah. Allah pone el ejemplo de una buena palabra como un árbol bueno. Ya los comentaristas, la mayoría de ellos, dicen que ese árbol es una alusión a la palmera, porque la palmera es un árbol cuyas ramas están en el cielo, es un árbol alto, que da frutos con mucha frecuencia, que da abundantes frutos. En cualquier caso, es una metáfora que Allah emplea. Y nos dice que la buena palabra, y la primera buena palabra es la que acabamos de decir, es la ilaha illallah, es una palabra que está firmemente enraizada y sus ramas están en el cielo, porque la ilaha illallah nos afianza en un conocimiento útil para esta vida, porque sabemos a qué atenernos, sabemos cuál es la realidad, sabemos a quién tenemos que adorar y sabemos a quién no le podemos atribuir nada que no le pertenezca a su divinidad y a su señorío, que es Allah subhanahu wa ta'ala, y al mismo tiempo nos conecta con lo más elevado, porque es lo que nos garantiza el jardín. Pero también la buena palabra es, en general, además de esto, o después de esto, es toda buena palabra que salga de nuestras bocas, empezando, por supuesto, con el recuerdo de Allah. Hay un hadith, cuya primera parte, un hadith que transmite Abu Huraira, que le está complacido con él, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Man yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. El que crea en Allah y en el último día, que diga el bien o se calle, que hable para decir el bien o que se calle. La lengua, Allah nos ha dado la lengua para que expresemos lo que hay en nuestro corazón. La lengua expresa lo que hay en el corazón. Y hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos en la lengua, porque hay veces que lo que ponemos en la lengua nos pudiera conducir o llevar al fuego, waliyadu billah, tal y como Allah le dijo a Mu'adh bin Jabal cuando lo envió al Yemen. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam se agarró la lengua y le dijo a Mu'adh: refrena esto. El hadith que todos conocéis, todos conocemos. Y Mu'adh le dijo: oh mensajero de Allah, es que se nos van a pedir en cuenta por lo que hablemos. Y dijo una expresión árabe para dar relevancia a lo que iba a decir, y dijo: ¿acaso hay algo que haga que la gente caiga de bruces al fuego, excepto lo que cosechen sus lenguas? De manera que hay que tener cuidado con lo que sale de nosotros. Y la mala palabra, todo lo que es la mala palabra, mala palabra es, en primer lugar, es lo contrario del tawhid. Y no nos damos cuenta, porque cuando nos quejamos, estamos emitiendo palabras contrarias al tawhid. Cuando nos quejamos de lo que nos pasa, es porque no estamos entendiendo qué significa la ilaha illallah. Hay un hadith muy conocido, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: la tasubbu ad-dahr, lianna Allah huwa ad-dahr. No insultéis ad-dahr, el tiempo. Y ahí entendemos, o se entiende, que lo que significa es lo que está ocurriendo. No te quejes. Si un día sales a la calle y está lloviendo, no maldigas la lluvia. No te quejes. No digas: vaya hombre. No te quejes, porque porque todo lo que ocurre es algo que ocurre con permiso de Allah. La tasubbu ad-dahr. No insultéis al tiempo. No insultéis
no insultéis las circunstancias en las que Allah os pone, porque Allah es esa circunstancia. Del mismo modo que el Corán dice, Allahu nuru samawati wal ard. Allah es la luz de los cielos y de la tierra. Lo cual quiere decir que lo que ilumina los cielos y la tierra, esta luz de la que estamos disfrutando, esta luz que nos permite vernos unos a los otros, ver las bellezas de la creación de Allah. Allah es el que produce esa luz. Esa luz viene de Él. Es uno de sus nombres, An-Nur, la luz. De manera que la mala palabra es como un árbol que no está arraigado, que no está bien asentado en la tierra, lo cual quiere decir que no puede dar frutos. Musulmanes, podríamos decir que la buena palabra, como hemos dicho, es el Tawhid, y podríamos decir que el árbol bueno es el árbol del imán, de la fe, de la creencia, y podríamos decir que su raíz es el Tawhid, que está firmemente enraizado en el corazón del creyente. Y podríamos decir que sus ramas son los faraid, son las cosas obligatorias, como el salat preceptivo. Y podríamos decir que sus ramas son las sunnas muakkadat, como el shaf'i witr o los 2 rakas de Fajr. Y luego, así sucesivamente, podríamos decir que sus hojas son aquellas acciones voluntarias, y sus flores son los estados, es la dulzura del imán, los estados de bienestar, de luz, de sosiego que producen esas acciones en el corazón. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra ley, esta está en la sura de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alama, Allah se dirige a sallallahu alaihi wasallam, fa'alama annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y que sepas y has de saber que la ilaha illallah, que no hay ilah excepto Allah. Wastaghfir li dhanbika, y pide perdón por tu falta, y pide perdón también por los creyentes y por las creyentes. Y Allah conoce vuestras idas y venidas, vuestro ir y venir, y Allah conoce vuestra morada. Musulmanes, si sabemos que el eje de la felicidad y el triunfo con el deleite eterno en la morada de la permanencia es el Tawhid, es el reconocimiento y la declaración de la unicidad de Allah y la obediencia a Allah, que es lo que significa el Din. Si sabemos eso y sabemos que lo contrario, que la perdición en la morada de la denigración para los incrédulos está en asociar con Allah y en desobedecerlo, es importante aferrarse al Tawhid y saber que no hay en la existencia nada digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, que es el único que merece ser adorado. Y luego Allah le dice a sallallahu alaihi wa sallam, wastaghfir li dhanbika, y pide perdón por tu falta, por tu pecado. Y todos sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala le perdonó a sallallahu alaihi wa sallam
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Allah le perdonó a sallallahu alaihi wasallam los errores o las faltas que pudiera haber cometido en el pasado y las que pudiera cometer en un futuro. De manera que sallallahu alaihi wasallam, en un sentido, no tenía ninguna necesidad de pedir perdón. Y sin embargo, hay hadices que hablan de cómo pedía perdón a Allah, incluso en una misma sesión, en una misma situación, 70 veces o hasta 100 veces. Ya lo diremos. Y el hecho de que Allah, el hecho de que Allah tenga en cuenta la inmensa valía de su profeta sallallahu alaihi wasallam, es lo que hace que se refiera a aquello que pudiera proceder de él, cualquier inconveniente, cualquier cosa que pudiera proceder de él, se refiere a ello como falta, a pesar de que él nunca cometió una falta. Pero lo que sí hubo fue un reconocimiento, que es el que tiene toda la gente de perfección, o la gente que se acerca a la perfección, y que es esa frase que se suele decir, en el que dice que las hasanatul abrar son las sayiat de los muqarrabin. Las buenas acciones de los justos son las malas acciones de la gente de cercanía. Para el rango de sallallahu alaihi wasallam, él consideró que no estaba a la altura de lo que él sabía de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso él dice en un momento dado: La uxi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. Yo no puedo abarcar la alabanza que tú mereces, si lo queremos traducir así. Yo no puedo abarcar la alabanza que te es debida. Tú eres como te has alabado a ti mismo. Por eso nosotros, cuando ensalzamos o alabamos a Allah, utilizamos las palabras que Allah nos ha revelado, como esas palabras con las que Allah empieza su libro cuando nos dice: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La alabanza pertenece a Allah, el Señor de los mundos. Y hay otro hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra. Dijo sallallahu alaihi wasallam: Innahu la yughanu ala qalbi. Ciertamente que hay algo, y hay los comentaristas, hay varias formas de entender esta expresión. La yughanu ala qalbihi. Al-ghain en árabe designa una nube muy fina, muy delicada. Innahu la yughanu ala qalbi. Hay algo muy sutil, muy ligero, que cubre mi corazón. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra. Y entonces yo le pido perdón a Allah 100 veces al día. Esto que yughanu ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam, no sabemos lo que es, pero sí implica esa conciencia de que nunca estamos suficientemente en la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah le pide que haga istighfar, pero no es pedir perdón a Allah por una falta cometida, porque él no las cometió, no las podía cometer, estaba ma'sum, estaba libre de eso, estaba libre de lo que pudiera haber cometido y de lo que pudiera cometer. Simplemente era antes incluso de cometerlas, o cualquier pequeña variación, el hecho de estar ocupados con los asuntos de este mundo, como necesariamente tenía que estar ocupado, había una pequeña variación entre su estado en soledad con su Señor y en su estado cuando estaba con la gente. Entonces él le pide perdón a Allah, pero pedir perdón a Allah no es solo pedir perdón a Allah, es recordar a Allah, porque nosotros decimos astaghfirullah, pido perdón a Allah, y estamos recordando a Allah, y es un dhikr de Allah. Astaghfirullah es uno de los azkar, uno de los dhikr
que podemos hacer para recordar a Allah. De manera que dice, has de saber que no hay ilah illallah y pide perdón por tus faltas y pide perdón por los creyentes y por las creyentes. Y Allah sabe, Allah conoce nuestras idas y venidas y nuestra morada. Allah sabe todas las situaciones en las que estamos y cuando estamos recogidos en nuestra morada. Y también quería recordar, parte de esto es lo que Allah dice en el Corán, cuando dice, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, y no han apreciado a Allah en su verdadera magnitud. De esta aleya, sallallahu alaihi wasallam tenía más conciencia que nadie. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, no han apreciado a Allah en su verdadera magnitud. Por mucho que adoramos a Allah, por mucho que adoremos a Allah, por mucho que lo reconozcamos, nunca podremos apreciar a Allah en su verdadera magnitud. Por eso el istighfar es obligatorio, aunque no hubiera faltas. Pero además, en nuestro caso, que cometemos faltas de día y de noche y constantemente, con mucha más necesidad, el istighfar se hace uno de las invocaciones más urgentes y más específicas y especiales de los creyentes. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم بارك على المسلمين في كل مكان وخصوصا بارك على المستضعفين من المسلمين في غزة وفي غيرها. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انشر عليهم رحمتك وفضلك. اللهم تقبل منهم صالح أعمالهم واعف عنهم خطاياهم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ojalá te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a los oprimidos entre los musulmanes, tanto en Gaza como en cualquier otro lugar. Ojalá dales auxilio, dales victoria sobre sus enemigos. Ojalá derrama sobre ellos tu favor y tu misericordia. Ojalá acepta sus buenas acciones. Pasa por alto sus posibles errores. Y ocúpate de sus enemigos. Ojalá bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Ojalá perdona a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes. Ojalá bendice esta ciudad, manténla a salvo de todo mal. Bendice todos los lugares en los que eres adorado. Bendice especialmente esta mezquita. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice todo lo que ocurre en ella. Bendice a todos aquellos que la mantienen limpia y en condiciones para que eso sea posible. Bendice a aquellos que dan sadaqa, sobre todo a aquellos que no vemos, para que se puedan mantener. Ojalá concédenos, por tu favor y por tu misericordia, un lugar mayor y mejor que este, para que podamos desarrollar todo tipo de actividades en tu camino. Ojalá bendice al Emir Sidi Ibrahim. Bendícelo y protégelo en su empeño por recaudar y repartir el zakat. Ojalá bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestros hijos, a nuestras descendencias. Perdona nuestras faltas. Pasa por alto nuestros errores. Cura a nuestros enfermos, a todos y cada uno de ellos. Y ten misericordia de todos aquellos de nosotros que ya fueron a tu encuentro. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.